Nunca imaginé que una nota secreta del guardia de mi esposo cambiaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era una mañana cualquiera, el sol brillaba a través de las cortinas, y no había nada en el aire que me alertara. Me preparé un café, esos momentos de tranquilidad que amaba. Pero esa calma se rompió cuando encontré el pequeño papel arrugado en la mesita del salón. Mis manos temblaron al recogerlo, la tinta corrida parecía un grito en medio del silencio. Si quieres saber la verdad, busca en el lugar más inesperado. No entendía, ¿de qué hablaba? Las palabras me presionaban la cabeza. Siento que el corazón se me acelera. ¿Qué verdad? ¿De qué o de quién se trataba? Mi mente giró, atrapada en un torbellino de miedos y preguntas inquietantes. Aquel papel no solo era una nota, era un rompecabezas que necesitaba resolver. Mi esposo, el amor de mi vida, lo había dado todo por su trabajo. Siempre llegaba tarde, siempre cansado. Una historia más de un hombre atrapado entre sus deberes y su familia. Siempre creí en su sinceridad, en su dedicación. Pero ahora, esa fe comenzaba a tambalear. Recordé las miradas furtivas, las largas horas de ausencia, las frases cortas en sus mensajes. ¿Acaso él tenía un secreto? Estaba en la sala, el aire pesado, como si todo se detuviera. El silencio se volvió ensordecedor. Ya no era solo la curiosidad, era temor. Temí descubrir lo que había detrás de esa nota. Y mientras miraba por la ventana, era como si el mundo continuara sin mí. Gente riendo, niños jugando. ¿Qué pasaría si todo lo que yo creía era una fachada? La posibilidad de la traición comenzó a enroscarse en mi pecho, la verdad puede ser un cuchillo afilado. Con cada segundo que pasaba, el miedo crecía en mí. Y con él, una sombra. Una sombra de instinto, haciendo eco de todas las señales que había ignorado. Decidida, respiré hondo. La duda me carcomía, y necesitaba respuestas. Corrí al armario donde mi esposo guardaba sus cosas. Parte de mí decía que debía dejarlo así, pero la otra parte gritaba que debía saberlo todo. Revolví su ropa, el olor a su colonia me invadió, pero no había tiempo para recuerdos. Mi corazón latía desbocado. Oí el crujido de una puerta, un golpe en la parte trasera de la casa. ¿Quién estaba allí? ¿Era él? ¿Era el guardia? Tal vez solo estaba asustada. Pero esa pregunta retumbaba. Era como un eco interminable. Y aún así, ahí estaba, buscando entre sus cosas, pensando que cada pedazo de tela podría contener una pista. La angustia me subía por la garganta. Me volví hacia el espejo y vi mis ojos, llenos de incertidumbre, de electricidad. No estaba sola en este viaje. Nada estaba en su lugar. La nota, el silencio, la puerta crujiente. Todo parecía un laberinto oscuro, entonces escuché un sonido, un susurro apenas perceptible. La puerta de atrás se cerró con un golpe sordo. Era él. La pregunta aún me atormentaba, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la pregunta moría en mi boca. Mi mano se aferró a la nota, el sudor me empapaba. Cuando abrió la puerta, vi su rostro. Su nerviosismo era palpable. Las palabras se murieron en su mirada, pero en ese mismo instante, él me vio. Algo en sus ojos me decía que no era una mirada desapercibida. Un secreto, una verdad. ¿Qué has hecho? Lo enfrenté, mi voz tiembla entre el dolor y la furia. Él sonrió, pero no llegué a comprender esa sonrisa. Hay algo de lo que debes enterarte. Y entonces su teléfono vibró en el bolsillo. La pantalla prendió luces de alerta. No pude creer que todo pudiera cambiar con un simple sonido. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con él. Algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. No sabía si debía sentir alivio o terror. Su expresión suplicante me hacía temer lo peor. Sentí que la angustia y la curiosidad se agolpaban en mi pecho, como un torbellino de emociones a punto de estallar. Ya no se trataba solo del desasosiego que me provocaba la nota,
ahora había un nuevo jugador en este juego de traiciones y secretos. El teléfono seguía vibrando, interrumpiendo la balanza de mis pensamientos. ¿Qué es eso?, inquirí, incapaz de contener la rabia que se desbordaba en cada palabra. Me acerqué lentamente, como si me acercara a un animal salvaje. Un brillo en sus ojos me indicaba que había algo más de lo que mis miedos podían imaginar. Él miró su teléfono por un instante, como si un humo pesado cubriera su mente y no pudiera pensar con claridad. Finalmente, lo sacó del bolsillo y me lo ofreció. Es un mensaje, del guardia. Mis manos temblaron al tomar el dispositivo. La idea de que un extraño tuviera la llave de mis cuitas era desgarradora. La pequeña pantalla iluminó su rostro, pero mis ojos apenas podían asimilar las palabras. No puedo seguir ocultándote esto. La verdad sale a la luz y yo no sé si estaré dispuesto a soportar las consecuencias. Leí y releí el mensaje en un silencio opresor. Cada palabra resonaba como un eco de hielo en mi corazón. ¿Qué significa esto?, pregunté, la vulnerabilidad de mi voz exponiendo mi desespero. El contenido del texto parecía un rompecabezas desconectado de realidades, pero la única verdad que entendía en ese momento era que mi esposo estaba atrapado en un laberinto del que no sabía si podría salir. Por favor, solo escucha. Hay más en esta historia de lo que piensas, intentó explicarse al ver mi rostro pálido, cargado de incredulidad. Su voz estaba llena de un matiz que nunca antes había escuchado. Cuando trabajaba con el guardia, me involucré en algo que no debería haber comenzado. Algo que tiene que ver con su vida, con su seguridad, y ahora se ha vuelto demasiado grande para manejarlo. Mis pensamientos giraron como hojas arrastradas por un viento descontrolado. No sabía si creerle. Dos realidades se enfrentaban en mi corazón, la imagen de mi esposo cuidando de su familia y esta nueva faceta de él, un hombre que podía estar enredado en un conflicto peligroso. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, grité en un susurro, la decepción llena de tristeza me abrumaba. Las lágrimas amenazaban con salir. Si eso es cierto, ¿qué más me has ocultado? Aún con el brillo de incertidumbre en su mirada, se acercó más, como si su cercanía pudiera sellar el abismo que comenzaba a abrirse entre nosotros. Porque estaba asustado. No sabía cómo reaccionarías, si podrías entender lo que estaba sucediendo. Pero este mensaje significa que no estoy solo. Hay personas que no quieren que la verdad salga a la luz y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantenerla oculta. El pálpito del miedo se instaló en mi estómago como un frío penetrante. Aquella realidad no solo despojaba nuestro amor de su serenidad, sino que ahora amenazaba nuestra seguridad. Una oscuridad que no podía medir comenzó a adueñarse de la habitación. Mirándolo a los ojos, un entendimiento silencioso se estableció. Ambos sabíamos que quedaba un camino por recorrer, un sendero que prometía dolor y revelaciones desgarradoras. De repente, el teléfono vibró nuevamente, esta vez con más insistencia. No es solo un mensaje, es otra llamada. Sus ojos se llenaron de preocupación, mientras el pánico empezaba a convertirse en un compañero constante. ¿Responder o no?, me cuestionó, como si su llamada dependiera solo de mí. Y en ese instante, me di cuenta de que esta decisión no solo afectaría su vida, sino la mía. Era un momento crítico, el cruce de caminos donde se definían no solo nuestras verdades, sino también nuestros destinos. El sonido del timbre resonó en un eco distante en mi mente. Antes de que pudiera articular una respuesta, él tomó una decisión y contestó la llamada. Su voz se tornó en una súplica que apenas podía oír. Aprendí que en la vida debemos medir nuestras elecciones, y esa elección podría llevarlo hacia una verdad que desearía nunca haber descubierto. Su rostro cambió de color mientras escuchaba con atención. ¿Qué quieres decir con que no tiene marcha atrás? El aire se hizo pesado. De repente, la nota, el guardia, y todas las sombras que me habían perseguido parecían cobrar vida, y entonces lo entendí. Ayer creía tener un matrimonio, pero hoy solo había incertidumbre en sus ojos y una verdad amenazando con revelarse. Podía sentir que la vida, como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre, una y otra vez. No estaba lista para lo que vendría, y el peso de lo desconocido se cernía sobre nosotros como un tsunami. Al cortar la llamada, nuestros ojos se encontraron y el horror no podía ocultarse tras una leve sonrisa. No puedo dejar que esto acabe así, murmuró con fuerza. Y antes de que pudiera responder, el sonido de un golpe en la puerta resonó, un eco que prometía más secretos, más revelaciones y un oscuro juego que apenas había comenzado. El golpe resonó en la habitación como el estallido de un petardo.
A medida que la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas, el silencio se tornó espeso, casi palpable. Mi corazón latía en mis oídos y la mirada de mi esposo se convirtió en un refugio frágil, un lugar donde mis miedos intentaban diluirse, aunque su expresión solo reflejara más ansiedad. ¿Quién puede ser? Musité, sintiendo como la incredulidad mordía mis palabras. Cualquiera que hubiera hecho la visita podría estar relacionado con todas esas traiciones inexplicables que ahora se amontonaban como un fresco oscuro ante mis ojos. ¿Estaría seguro de abrir la puerta? No lo sé, respondió él, su ceño fruncido mientras se acercaba cautelosamente hacia la entrada. Pero tal vez sea mejor no atender. Su voz era una mezcla de temor y determinación, pero en ese instante, me pregunté si lo que estaba a punto de ocurrir podría cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. No podemos quedarnos aquí parados, insistí, un fervor inesperado brotó de mi interior. Tal vez era la necesidad de enfrentar lo desconocido, de tomar el control mientras todo se desmoronaba a nuestro alrededor. Si alguien está dispuesto a arriesgarlo todo por nuestra verdad, quizás nosotros también debamos hacerlo. Tomé su mano, buscando la conexión que siempre había significado mi salvavidas. Un leve titubeo en sus ojos traicionaba su propio conflicto interno, pero lo vi asintiendo lentamente. Juntos nos dirigimos hacia la puerta, cada paso resonando como un tambor latente, un llamado a la confrontación. ¿Está bien si abro? Preguntó, la voz temblando con más vulnerabilidad de la que hubiese deseado. No había tiempo para el arrepentimiento, el momento había llegado. Sí, respondí con una firmeza que apenas podía sentir. La incertidumbre se cernía sobre nosotros, pero también una chispa de coraje. Con un leve movimiento, él giró la perilla y, en un abrir y cerrar de ojos, la puerta se abrió dejando entrar la luz del pasillo. Ante nosotros, un hombre de mediana edad, de porte irreprochable y un aire de autoridad que cortaba la tensión del ambiente como un cuchillo. ¿Puedo hablar con ustedes?, preguntó, su tono firme pero sereno. Sin esperar respuesta, pasó a nuestro hogar como si acarreara consigo un secreto monumental. ¿Quién eres?, interrogué, sintiéndome vulnerada por su presencia. Había algo en su mirada que transmitía tanto poder como peligro. Soy el capitán de seguridad del complejo, se presentó, un instante de calma dominó la habitación. Vine porque sé que necesitan aclarar algunas cosas, y no hay tiempo que perder. Su voz resonó con una mezcla de autoridad y preocupación. Mi esposo intercambió miradas con él y luego conmigo, quizás buscando el apoyo que podría haber desaparecido. Gracias por venir, dijo él, con un tono que dibujaba una línea entre la desconfianza y una desconcertante necesidad. Lo que tengo que plantear es complicado, comenzó el capitán, alisando su chaqueta de manera nerviosa. El guardia ha estado involucrado más de lo que pueden imaginar en esta situación. Mi corazón dio un vuelco, las palabras golpearon contra mi pecho como un tambor. Y lo que él sabe, podría poner a sus vidas en peligro. No puede seguir así. Tengo información que necesitan conocer. Cada sílaba del capitán era como un ladrillo impetuoso que levantaba murallas de incertidumbre a nuestro alrededor. ¿Qué información?, pregunté sin pensar, sintiendo que era un callejón sin salida del que no había regreso. Alguien está buscando venganza, siguió, su voz resonando con gravedad. Y esa venganza involucra a ustedes dos directamente. Una ola de hielo se arremolinó en mi estómago. ¿Venganza? ¿Por qué? La angustia se intensificó, sentía que no podía respirar y que el aire se tornaba más pesado. El capitán pasó una mano por su cabello, como si la respuesta lo abrumara. Porque hay secretos que han estado ocultos en este edificio, secretos que alguien quiere que salgan a la luz. Y ustedes son la pieza clave en este rompecabezas, aunque no lo sepan. Mi mente se llenó de imágenes borrosas y fragmentadas. ¿Qué secretos? ¿Qué relación tenían con nuestra vida? Las respuestas estaban escondidas bajo una cepa de oscuridad que ambos habíamos comenzado a desenterrar. ¿De qué hablas?, exigió mi esposo, su voz llena de preocupación y desafío. No había marcha atrás, la verdad estaba a punto de derramarse, y el abismo se acercaba. El capitán miró hacia el pasillo antes de continuar. No podemos hablar aquí. Necesitan saber sobre un pacto que va más allá de su sistema de seguridad, algo que los ha arrastrado a este caos. De repente, en ese santuario que hasta ahora había sido nuestro hogar, la puerta se cerró tras él, llevándose con ella la brecha de seguridad que habíamos intentado mantener. La conexión que había sostenido a nuestra familia era amenazada por la revelación de un misterio más profundo y peligroso,
uno que nos rodeaba y que ahora exigía seguir adelante, claro y resonante. Un grito proveniente del pasillo cortó la tensión que reinaba, llenando el aire de terror. Comenzamos a mirar con ojos aturdidos y, en ese instante, supimos que ya no había vuelta atrás. El verdadero juego había comenzado y, con él, un nuevo capítulo de traiciones y revelaciones que podría definir no solo nuestras vidas, sino también el mismísimo concepto de amor que creíamos entender. La voz del capitán sonó como un eco lejano mientras el grito se apagaba en el pasillo. Mis manos temblaban al lado de mi cuerpo, la realidad comenzaba a abrirse como un libro que predecía un futuro sombrío. Mi esposo se mantuvo a mi lado, su respiración entrecortada contrastando con la calma inquietante del hombre enfrente nuestro. ¿Qué acaba de pasar? Logró articular él, el miedo en sus ojos reflejaba la confusión que yo misma sentía. La atmósfera se volvió densa, y el capitán tomó un respiro profundo. El guardia, comenzó, está inmerso en algo mayor, algo que involucra alianzas y secretos entre algunos residentes de este complejo. Han tomado medidas, y sus acciones tienen repercusiones que están comenzando a notarse. Ustedes están en medio de esa tormenta. Miré a mi esposo, quien ahora parecía más pálido, como una sombra del hombre enérgico y decisivo que había sido. ¿Por qué nosotros? Pregunté, la voz apenas más que un susurro. No tenemos nada que ver con esto. Eso es lo que todos piensan, continuó el capitán, acercándose un paso. Pero su historia se entrelaza con otros residentes. Su vida aquí ha significado más de lo que pueden imaginar, y por eso están en la mira de quienes no se detendrán ante nada. El silencio se instaló nuevamente, la gravedad de sus palabras entumecía mis sentidos. ¿Qué secretos? ¿De qué venganza estás hablando?, cuestioné, temiendo la respuesta pero a la vez necesitando conocer la verdad ocultada tras la penumbra. El capitán vaciló, sus ojos se desviaron hacia la puerta cerrada. No puedo decirles todo aquí. Hay un lugar donde podríamos hablar con mayor seguridad. Un lugar donde nadie los escuchará. El tiempo parecía detenerse a nuestro alrededor, y la idea de seguir ciegamente a un extraño chocaba con las alarmas de mi instinto. ¿Y si es una trampa?, cuestionó mi esposo, su voz abriéndose paso entre el apretón de mi corazón. Entiendo sus reservas, respondió el capitán. Pero sean honestos, ¿qué otra opción tienen? Están en el medio de una situación que podrían no comprender del todo. Unos segundos perduraron, llenos de tensión mientras evaluábamos las opciones. El ruido del pasillo se transformó en un murmullo lejano, la incertidumbre se apoderaba de nuestro hogar. En este laberinto emocional, había que decidir si avanzar, continuar el juego cuya esencia desconocíamos, o permanecer en la inacción arriesgando quizás todo. Está bien, finalmente dijo mi esposo, mirando directamente al capitán. ¿Cómo podemos confiar en ti? Simplemente saben que no soy su enemigo, se limitó a contestar. Vengan, confíen en mí, y al menos tendrán la oportunidad de defenderse. Apreté la mano de mi esposo, deseando que aún quedara alguna chispa de fe en nuestra unión. Si decidimos seguirte, necesitamos respuestas, insistí, mi voz ahora más segura con el empoderamiento de lo que podía sucederles. El capitán asintió. Con un gesto firme, nos llevó hacia la salida, el corazón palpitando en mis sienes. No había un mapa que nos guiara, pero la desesperación se estaba convirtiendo en nuestra brújula. Cuando salimos al pasillo, el aire se sentía diferente, cargando la electricidad de la revelación que nos esperaba. Mientras avanzábamos, mi mente divagó en el eco del grito que todavía resonaba en mis oídos. Un sudor frío recorrió mi espalda al pensar que lo que fuera que nos esperaba podría definirse en esa conexión entre el pasado y el presente. ¿Qué historia de traiciones podría salir a la luz? Hay algo más que necesito que sepan, dijo el capitán, rompiendo el silencio mientras nos conducía. Lo que están a punto de descubrir sobre su entorno, los pondrán frente a una elección crucial. Puede haber quienes estén dispuestos a hacer lo que sea por obtener lo que buscan. ¿Estás insinuando que alguien está dispuesto a hacernos daño?, pregunté, sintiendo como una ola de pánico comenzaba a deslizarse por mis venas. Solo, prepárense para lo inesperado, y no dejen que sus corazones nublen su juicio, dijo, sus palabras flotaban en el aire como un oscuro presagio que no podía ignorar. Caminamos más allá de la luz que emanaba de nuestros hogares, y, de pronto, una sombra cruzó nuestro camino. Mi pulso se aceleró, era una figura familiar que me detuvo en seco. Ante mí estaba la mujer que había sido mi amiga, la misma que había sonreído en las reuniones del complejo, pero ahora su rostro estaba marcado por el miedo. Tienes que escucharme. Ellos vienen por ti,
dijo en voz baja, su mirada aterrorizada dejaba claro que su mensaje era urgentemente serio, mis sentidos ardieron, y una punzada de traición se clavó en mi pecho. ¿Era posible que todos estuvieran involucrados en este oscuro juego? Las revelaciones se amontonaban en mi cabeza y, en un giro inesperado, supe que estábamos ante una bifurcación en el camino de nuestras vidas. El amor que sentía por mi esposo, la confianza y la incertidumbre que ahora nos envolvía, todo estaba a punto de definirse en esta encrucijada. La historia que no sabía que estábamos a punto de comenzar me llenó de un terror indescriptible. ¿Qué quieres decir con que vienen por nosotros?, pregunté, abrumada por la revelación mientras la mujer intentaba acercarse. La respuesta se estaba dibujando en su rostro, pero antes de que pudiera articularla, el sonido de pasos resonó por el pasillo mientras otra figura se acercaba. Y, en el momento en que la sombra se hizo más clara, supe que ese oscuro juego aún no había terminado, y que la verdadera batalla por nuestras vidas estaba a punto de comenzar. La figura que se acercaba se detuvo justo frente a nosotros. Era el guardia, el mismo hombre que había comenzado toda esta pesadilla. Su rostro era un mapa de tensión, los labios apretados como si cada palabra que pudiera pronunciar se ahogara en la tormenta que se gestaba en su interior. «Déjala en paz», dijo el guardia con una voz profunda, su mirada oscura oscilando nerviosamente entre mi amiga y nosotros. «No hay tiempo para jugar. Tienes que irte». El terror tomó el control de mis pensamientos. La mujer a mi lado, que una vez había compartido confidencias y risas, ahora estaba inmersa en un juego cuyas reglas desconocía. «¿Por qué me dices esto?» «¿Quiénes vienen por nosotros?», volví a preguntar, sabiendo que en el fondo estaba pisando sobre arena movediza. El guardia frunció el ceño. «No puedo explicar todo aquí. No hay tiempo. Están vigilando. Me arriesgo al hablarte, pero hay algo que debes saber». Se acercó rápidamente, y pude ver la angustia en sus ojos. Estaba aterrado, y eso me hizo dudar aún más de su lealtad. Mis instintos me gritaban que echáramos a correr, que nos alejáramos de esas sombras que acechaban en cada esquina. Pero había una parte de mí que anhelaba desentrañar la verdad. «¿Qué es tan importante que arriesgas tu vida por ello?», cuestioné, mi voz resonando con la desesperación. «Porque tú no tienes idea de lo que realmente está pasando aquí», dijo, su voz apenas un susurro al borde de la súplica. «Hay una conspiración. Gente influyente se involucra en este complejo, y tú y tu esposo están en medio de eso. Se están usando a otros para llevar a cabo sus planes. No son solo juramentos rotos, hay vidas en juego, y algunas están destinadas a perderse». El pánico y la incredulidad chocaron dentro de mí. La revelación era un pesado yugo que me oprimía el pecho. «Pero, ¿por qué? ¿Qué quieren de nosotros?». La pregunta salió como un grito a pesar de los esfuerzos de mis labios por serenarme. «Eres un punto clave en su juego. No entiendo todos los detalles, pero hay algo que tienes que encontrar. Una nota, un registro, no sé qué, pero lo tienes que encontrar antes que ellos», contestó el guardia, mirando sobre su hombro con aprensión. Imaginé cómo lo que había comenzado como una vida normal se transformaba en un laberinto de intrigas y miedos. Apreté la mano de mi esposo, quien ahora lucía más decidido que antes. «¿Y si no encontramos esa nota? ¿Qué nos sucederá?», pregunté, alarmada por el eco de mi propia voz. «Si no lo hacen, el costo será inaceptable», dijo el guardia, con una seriedad que cortaba el aire. «Sus familias serán hostigadas, y ustedes perderán la vida que conocen». El cielo se oscurecía en mi mente, y el horror se enroscaba a mi alrededor como serpiente. «No podemos quedarnos aquí», dijo mi esposo, tirando de mi brazo mientras comenzaba a retroceder. «Esto está más allá de nosotros. Necesitamos salir ahora mismo». «No puedo dejar a mi amiga aquí», protesté, sintiendo que una elección desgarradora se presentaba ante mí. Sabía que cada segundo contaba, pero también podría estar abandonando a alguien que había estado a mi lado en momentos felices, ahora convertida en un eco ausente. Me debatía entre huir o quedarme, mientras la realidad se debatía a su vez en una danza fatal, y solo el sonido del pánico en el pasillo logró quebrantar mi indecisión. La mujer que había sido mi amiga se acercó rápidamente, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y desesperación. «Si no vamos, será más grave. No solo tú estarás en peligro. Cada persona que amas lo estará también». Una oleada de lealtad me invadió. Debíamos tomar una decisión, y hacerlo rápido. Pero, justo cuando iba a hablar, el guardia elevó su mano. «Escuchen», dijo, la voz urgente. «Tienen que irse, ahora.
No podemos quedarnos aquí. Las sombras de la decisión se cernían sobre mí, y mientras me aferraba a la mano de mi esposo, la última imagen de la vida que pensábamos tener se fue desvaneciendo rápidamente. Sin embargo, aún había algo que me mantenía arraigada. ¿Cómo? ¿Encontraremos la nota? ¿Cómo sabremos qué buscar?, pregunté, sintiendo que era el momento de tomar el control. Hay una reunión esta noche, contestó rápidamente, mirando nuevamente con ansiedad por el pasillo. Si asisten, probablemente verán indicios que los guiarán. Pero deben hacerlo con cautela, hay ojos sobre ustedes. El sonido del pánico seguía llenando el aire, y comprendí que el tiempo se estaba acabando. Cada segundo era un peldaño que caía por el abismo entre el amor que compartía con mi esposo y la lucha por la verdad. ¿Correr hacia la seguridad o lanzarnos al abismo de la incertidumbre? Debemos hacerlo, dijo mi esposo, invocando la resolución que había sido consumida por una tormenta de inseguridades. No podemos dejar que esto nos consuma. Con la esperanza crujiente de que esto nos llevaría a la verdad, asentí con una mezcla de miedo y determinación. Está bien. Iremos. Pero promete que harás todo lo posible por protegernos, le dije al guardia, sintiendo la fragilidad de nuestra situación reflejada en su rostro. Haré lo que pueda, respondió, y, antes de que pudiera añadir más, un estruendo sacudió el pasillo, una puerta golpeando contra el marco. Sin pensarlo dos veces, dimos un paso al frente mientras la oscuridad nos llamaba a la aventura inquietante que acababa de empezar. Mientras corríamos hacia lo desconocido, cada paso era una negociación con nuestro destino. Lo que estaba en juego se extendía más allá de nosotros, y sentí en lo más profundo que estábamos a punto de provocar un cambio irreversible en nuestras vidas. Justo cuando giramos la esquina, un grito resonó en el aire. Era un grito familiar, un eco del pasado que no estaba listo para ser olvidado. No. La voz resonó contra mis tímpanos, mientras caía pesadamente dentro de mi pecho. Aquello era el último recordatorio de que la historia que creímos conocer estaba a punto de desmoronarse, llevándose consigo todo lo que habíamos edificado. A medida que el eco del grito se desvanecía, el mundo a nuestro alrededor se volvió un torbellino de emociones encontradas. Una parte de mí quería volver, correr hacia el lugar del grito y gritar que todo iba a estar bien, que la vida anterior aún era posible. Pero de alguna manera, la inminente llegada de un destino oscuro lo convertía todo en un eco distante. ¿Qué fue eso?, le pregunté a mi esposo, sintiendo como un frío escalofrío recorría mi espalda. Su mirada se encontró con la mía, llena de una mezcla de temor y determinación. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí, contestó él, sujetando con más fuerza mi mano. Debemos encontrar esa nota y averiguar de qué se trata esta conspiración. Despreciando un reflejo de melancolía, nuestra amiga, que había estado al borde de la desesperación, ahora parecía renacer en la certeza de que estábamos juntos en esto. Vamos, dijo, su voz resonante y potente resonando en nuestras cabezas como una llamada a la acción. Corrimos por el pasillo, cada paso resonando con la urgencia de lo desconocido. Los lugares familiares se transformaban cada vez más en laberintos de confusión y peligro. Mientras nos movíamos casi como sombras, la luz tenue nos ofrecía una visión fragmentada de lo que había sido nuestro hogar. Recorridos de risas y conversaciones se hacían eco en otros tiempos, pero ahora eran solo un recuerdo efímero. Llegamos a una sala que solía ser un lugar de encuentro cálido. Las mesas estaban desordenadas, cubiertas de papeles ajenos, y un par de sillas estaban volcadas. Todo era un caos, pero había algo entre ese caos que acercaba la verdad. Me senté repentinamente, lo cual fue un acto viscerales. Observé cada rincón, buscando una pista, un indicio que pudiera guiarnos. ¿Y si el guardia se ha equivocado? ¿Y si esto es solo un juego, una trampa?, preguntó mi amiga con una desconfianza palpable que permeaba en el aire. Su escepticismo me hirió como una aguja, pero también despertó una pregunta molesta en mi mente. Debería confiar en él, pero ¿qué garantías tenía? Si él ha arriesgado su vida, debe haber algo en juego, contesté, intentando calmar el torrente de dudas que amenazaba con desbordarme. Pero, al mismo tiempo, sentía una inquietante verdad acechando entre los pliegues de nuestra situación. Deletear su errónea lealtad, ese escepticismo que podría separarnos en el momento más crucial. Sin embargo, las palabras de mi esposo tomaron forma, un anhelo resurgente de esperanza. Podemos salir de esto si nos mantenemos unidos. No hay enemigos a la vista, sino solo preguntas. Deberíamos centrarnos en lo que hemos venido a buscar.
Tomando un respiro profundo, me levanté, y mis ojos fueron atraídos a un pequeño objeto brillando en el suelo. Con un movimiento decidido me agaché, la luz reveló un pequeño dispositivo pulsante que se asemejaba a un localizador. ¿Qué es esto?, murmuré, sosteniéndolo entre mis manos mientras el artefacto emitía un tenue zumbido. Mis amigos se acercaron, y miradas de reconocimiento aparecieron en sus rostros. Puede que esto esté relacionado con la nota. Podría ser una pista, observó mi esposa, su voz envolvente en la oscuridad. Esto podría ser lo que necesitamos. Pero también podría causar que caigan sobre nosotros, me advertí, con un temor que crecía en la base de mi estómago. Sin embargo, lo que había estado a la vista, la posibilidad de utilizar aquello como un mecanismo de defensa, ofrecía un pequeño destello de esperanza. Decidimos que necesitábamos como un grupo tomar el riesgo. Con el objeto oculto y con la urgencia apremiante de observar lo que nos aguardaba, empezamos a trazar un plano, intentando entrelazar la vida precisa que queríamos obtener. Mientras salíamos de esa habitación, algo en el aire cambió, y ante nosotros estaba un laberinto de decisiones. Un pasillo se bifurcó, una dirección conducía a las sombras de lo desconocido, mientras que la otra parecía ofrecer una salida, un refugio. El sudor frío recorría mi frente en cada instante, la conexión entre nuestra seguridad y la verdad se hacía más estrecha. Una nueva revelación se abalanzó. Si queríamos descubrir la verdad de la conspiración, tendríamos que enfrentar las sombras. Al fin y al cabo, la oscuridad había crecido y nosotros debíamos llegar al fondo de ella. ¿Ha llegado el momento?, pregunté, girándome hacia mi esposo y mi amiga. Su confirmación se reflejaba en el silencioso asentimiento de sus cabezas, una promesa de compañerismo en esta tempestad. Mientras nos adentramos por el pasillo que se hacía más ominoso, el zumbido del dispositivo en mi mano se intensificó. El ritmo latente palpitaba como un corazón, guiando nuestro camino hacia lo que podría ser nuestro destino. Pero justo antes de que cruzáramos el umbral, escuchamos un susurro, un murmullo casi inaudible que se colaba entre las paredes. No dejen que se lleven la verdad. La voz resonaba con un eco profundo y familiar. En ese instante, comprendí, esa advertencia era un grito de ayuda, una advertencia de que aún había algo más por descubrir y que el verdadero peligro no solo podía estar fuera, sino también dentro de los corazones que elegimos seguir. Nuestras miradas se encontraron en un instante cargado de significado. La decisión estaba clara, pero las ramificaciones seguirían reapareciendo. Guiados por la fe en un futuro incierto, empujé las puertas hacia lo desconocido, y en ese momento, supe que sería una lucha de vida o muerte. Mientras cruzábamos el umbral, una atmósfera densa nos envuelto. El pasillo se alargaba ante nosotros, cada paso resonando en la oscuridad. Las paredes parecían acercarse, estrechándose a medida que avanzábamos, como si el espacio se convertía en un confinamiento palpable. El zumbido del dispositivo pulsante era ahora una melodía constante, marcando el tiempo en un compás que no podía ignorarse. Era mi amiga quien rompió el silencio. ¿Y si esto nos lleva a un engaño? ¿Y si el guardia tiene sus propias razones para involucrarse? Lanzó la pregunta al aire, cada palabra envenenada con un matiz de duda e inseguridad. Su escepticismo era un bálsamo y un veneno. Me encontraba entre querer animarla y la necesidad de preservar el espíritu del grupo. La confianza era un delicado equilibrio, y cada momento que pasábamos juntos era un desafío a esa confianza. Si no arriesgamos, jamás sabremos la verdad, respondí, tratando de mantenerme firme. Sin embargo, las voces de mis propios temores se alzaban en mi mente. ¿Hasta dónde estábamos dispuestos a llegar por descubrir lo que había detrás de esta nota? Aunque no tuviera respuestas claras, el impulso de seguir adelante se había apoderado de mí. Al final del pasillo, una luz parpadeante se vislumbraba, como un faro en medio de la tormenta. Desesperados, aceleramos el paso. A cada momento, el eco de nuestras respiraciones se tornaba en una sinfonía de ansiedad mezclada con una pizca de esperanza. Cuando finalmente alcanzamos la fuente de la luz, ella nos reveló un pequeño espacio que había sido transformado, todavía conservando algunos vestigios de lo que alguna vez fue un lugar familiar. El espacio estaba repleto de documentos esparcidos y pantallas digitales chisporroteando, proyectando imágenes y textos incomprensibles. Un aire cargado de secretos y sombras envolvía el lugar. Fue entonces cuando mi mirada se posó sobre un documento en particular. Era un papel ajado que parecía haber sido colocado a propósito entre el desorden. Con una mezcla de anticipación y temor, me acerqué, sintiendo como mis manos temblaban. A medida que lo desdoblaba, las palabras comenzaron a cobrar vida ante mí. Las verdades ocultas se revelarán al romper la cadena.
La frase estaba rodeada de garabatos y dibujos crípticos que solo añadían más confusión. Mis manos se sintieron frías al leer las instrucciones contenidas en aquel documento. ¿Qué significaba realmente? ¿Qué cadena era la que debía romperse? La incertidumbre palpitante calaba hondo en mi ser, mientras compartía el contenido con mis amigos, sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y preocupación. Esto es extraño, murmuró mi esposo, su entonación cargada de un temor que comenzaba a hacerse evidente. ¿Y si es una trampa? ¿Un aviso de alguien que intenta mantenernos alejados de la verdad? En ese momento, el zumbido del dispositivo se detuvo abruptamente. Se hizo un silencio absoluto a nuestro alrededor. Pude sentir el cambio en la energía. Miradas inquietas se intercambiaron. Fue mi amiga quien lo rompió al hablar, debemos decidir. Si continuamos, no hay vuelta atrás. Su voz se hallaba impregnada de un sentido de urgencia y valentía. La verdad se tornaba un estigma y una liberación a la vez, una elección que nos podría condenar o liberar. Nuestras manos encontraron una nueva alineación, la de la fe en nosotros, una última promesa de valentía ante una incertidumbre asfixiante. Con un movimiento decidido, decidí enfocar la conversación en lo que habíamos aprendido. La cadena de la que habla debe ser una actitud de encierro. Si queremos avanzar, debemos ser valientes ante lo desconocido. Cada uno de nosotros deberá afrontar sus propios miedos para romper con esa cadena. Casi sin pensarlo, me dirigí a un rincón más alejado donde unas escaleras descendían, ocultas bajo el desorden del lugar. Vamos, murmuré. Antes de que pudieran ofrecer resistencia, descendí, sintiendo que el peso de la situación me abrumaba. La sombra del caos parecía ganarnos a todos, y el riesgo era nuestro único salvoconducto hacia un camino que perfilaba un cambio irreversible. Cuando llegamos al fondo de las escaleras, un frío gélido nos rodeó, y una brisa extraña nos dio la bienvenida. Fue aquí, en esta penumbra, donde escuché el crujido de una puerta que se abría lejos de nosotros. Y en ese instante, un rostro apareció en la penumbra, un rostro que todos conocíamos, un rostro del pasado. Era el guardia, el hombre cuyo nombre había sido un eco en nuestros corazones. Pero había algo en su mirada, un profundo dolor que instintivamente reconocimos. Los he estado esperando, dijo con una voz ronca que resonó en el silencio, y en ese momento, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. El guardia nos observaba, sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y desesperación. Tragué saliva, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Por qué nos has traído aquí?, exigí, tratando de que mi voz sonara firme. Pero la inquietud de la situación comenzaba a desgastar mis nervios. La verdad podía estar al alcance, y, sin embargo, todo parecía más confuso que nunca. Debemos hablar, dijo el guardia, su tono casi suplicante. No están seguros de la magnitud de lo que han descubierto. Esto no se trata solo de ustedes. Hay fuerzas que han estado manipulando sus vidas desde las sombras. Me sentí como si de repente el suelo bajo mis pies desapareciera. ¿Manipulando nuestras vidas? ¿De qué hablas?, interrumpí, mi incredulidad transformándose rápidamente en temor. Mis amigos intercambiaron miradas, una mezcla de confusión y alarma. Quería creer que en este entramado existía algo de verdad, pero cada palabra del guardia era una cuerda que se hundía en el abismo de mis dudas. Hay algo más que deben saber sobre la nota, continuó, luchando contra el peso de sus propias emociones. No se trata solo de romper una cadena, es un llamado a la acción. Alguien en quien confiaron ha estado trabajando en su contra. Mis manos se crispaban, las palabras retumbando en mi mente. Cada uno de nosotros llevaba consigo la historia de traiciones y secretos de nuestros seres queridos. Miré a mi esposo, sus ojos oscuros revelaban una profunda incertidumbre. ¿Quién? ¿Quién ha estado trabajando contra nosotros?, preguntó por fin, la voz casi temblorosa. Alguien cercano a alguien que ha estado dentro de su círculo, el guardia agregó rápidamente. No tengo tiempo para dar nombres. El tiempo se acaba y ustedes están en peligro. Mi amiga respiró profundamente mientras se acercaba al guardia. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? ¿Qué garantía tenemos que no eres tú el que está jugando con nosotros? Su desconfianza era comprensible, cada uno de nosotros había aprendido a protegerse de traiciones en el pasado y no era fácil abrirse. El guardia bajó la mirada, una sombra de dolor cruzó su rostro. Porque me importa lo que les pase a ustedes. Y quiero que sepan la verdad. Es la única manera de salvarse. Con un gesto brusco, me acerqué.
La verdad. ¿De qué se trata realmente? ¿De qué verdad hablas? Podía sentir la urgencia en mis venas, cada palabra atrayendo más dudas a la conversación, pero mi intuición me decía que había más en juego de lo que estábamos viendo. Entonces, el guardia se inclinó hacia nosotros, dejando caer su voz a un susurro. El dispositivo que encontraron no es solo un dispositivo. Es una herramienta de vigilancia que se ha estado utilizando para monitorizar a todos ustedes. Su vida, sus decisiones, cada paso que han dado. Alguien ha estado controlando su destino. La alarma estalló en mi mente. Esa realidad que parecía distante y absurda se convirtió en una pesadilla. Pero algo en su voz me hizo tragar mi miedo. ¿Y cómo podemos detenerlo?, pregunté, casi sin aliento. La esperanza brotaba entre mis dudas, la necesidad de actuar apremiante. Debes encontrar el núcleo del sistema, creo que está en las instalaciones del departamento, me informó con certeza, como si hubiera esperado esta pregunta. Si logran inhabilitarlo, ganarán el control de sus propias vidas. Pero apúrate, no tienen mucho tiempo. Ahora son más vulnerables que nunca. ¿Por qué no lo has hecho tú?, preguntó de nuevo mi esposo, la desconfianza aún latiendo en su voz. En el fondo, una parte de mí también deseaba entender sus motivaciones. No puedo, ya no tengo acceso a ese lugar, confesó. Su rostro seguía marcado por el sufrimiento. Perdí mi posición, perdí mi familia. Soy un paria. Pero ustedes tienen una oportunidad de hacer lo correcto. El eco de sus palabras resonó, imbuidas de una profunda tristeza que arremolinaba más preguntas en mi mente. ¿Y si fallamos? ¿Y si caemos en la misma trampa que el resto?, cuestioné, casi en un susurro. La incertidumbre, una compañera constante, se negaba a abandonarnos. Entonces el ciclo se repetirá. El sistema jamás dejará de existir hasta que decidan romper las cadenas, afirmó el guardia, su mirada crispada por un rayo de determinación. En su voz había una mezcla de certeza y desesperación a la que no podía negarme. Antes de que pudiera decidir qué hacer, sentí un estruendo atronador. Las paredes temblaron, y un sonido distante delataba que algo estaba transformándose alrededor de nosotros. Debemos irnos, grité, el pánico apremiante en mi pecho, pero antes de que pudiéramos dar un paso, un brillo deslumbrante emergió del fondo del pasillo, iluminando todo el espacio. ¿Qué es eso?, exclamó mi amiga, rodeándose con los brazos, una expresión de mortal temor en su rostro. El guardia se alejó un paso, su mirada vacía fija en la luz que ahora se expandía. No puede ser, susurró, casi para sí mismo. La bruma de nuestro destino caía sobre nosotros como un velo pesado, y en ese instante comprendí que no solo enfrentábamos un enemigo externo, sino también los fantasmas que llevábamos dentro. La luz brilló más intensamente, atrayéndonos a su alrededor. Y en ese momento, comprendí que las decisiones que tomáramos no solo afectarían nuestro futuro inmediato, sino todo lo que habíamos compartido hasta ese instante. Estábamos en la línea del caos y la redención. La pregunta ya no era si encontraríamos la verdad, sino qué precio estábamos dispuestos a pagar por ella. El resplandor de la luz crecía como una estrella en medio de la oscuridad. Mis amigos y yo estábamos congelados, como si nuestro propio miedo nos hubiera atrapado en una red invisible. El guardia, con sus ojos reflejando tanto terror como desesperación, parecía haber olvidado su papel de protector, y ahora se veía solo, perdido ante una fuerza que lo superaba. No podemos quedarnos aquí, grité, rompiendo el hechizo que nos mantenía inmóviles. Pero en mi interior, una voz susurrante cuestionaba si quería de verdad alejarme de lo que la luz podría revelar. Era un tira y afloja entre el deseo de comprender y el instinto de preservación. Caminé hacia la luz, sintiendo su calidez acariciar mi piel. ¿Qué hay detrás de eso?, pregunté, mi voz apenas un eco en la sala. La luz pulsaba, vibraba como si latiera con vida propia. Mis amigos vacilaron, murmullos de renuencia fluyeron entre ellos, pero algo en mi interior me decía que no podíamos retroceder. Es una trampa, no lo hagas, murmuró mi esposo, su mano atrapando la mía con fuerza. La mezcla de su preocupación y su amor era un ancla en medio de la tempestad de emociones. No sabemos lo que hay allí. Me giré para encontrarme con sus ojos. Ellos contaban una historia de amor, pero también de miedos y decisiones pasadas. ¿Y si es la clave para entender todo esto?, respondí, mis palabras saliendo como un grito de esperanza. ¿Y si es la manera de romper la cadena que nos tiene atrapados? Mientras el guardia retrocedía, sus ojos indicaban que había visto algo que nosotros aún no podíamos comprender.
No deben fiarse de ella, advirtió, su voz temblorosa. A veces, la verdad puede ser más peligrosa que la ignorancia. Sus palabras resonaron en mi mente, y mientras la luz se intensificaba, comprendí que había llegado el momento de decidir. La verdad, aunque aterradora, también podía ser liberadora. El impulso de hallar respuestas me llevó a dar un paso más cerca. Entonces, todo cambió, un sonido sordo apareció detrás de nosotros, un crujido de metal que se retorcía, el pasillo se llenó de ecos frenéticos. Volteé, y frente a mí estaba el guardia, su rostro se había transformado. «Cuidado», gritó, y justo en ese instante, una sombra se proyectó de la luz, una entidad oscura que parecía alimentarse de nuestros temores y dudas. Todos dimos un paso atrás, amplitud renovada en las miradas, y comprendí que el enemigo había encontrado la manera de manifestarse. La vida que habíamos llevado, con todas sus traiciones y secretos, ahora se vislumbraba como un ente palpable, atrapando nuestro pasado y amenazando nuestro futuro. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó una voz, diferente a la del guardia. Era profunda, casi etérea, como si emergiera del mismo aire que respirábamos. La figura en la luz comenzó a tomar forma, convirtiéndose en un ser humanoide que vibraba con energía, con ojos que parecían conocer todos nuestros secretos. «Son los elegidos, pero están divididos por sus miedos». La revelación caló en mi interior. ¿Elegidos? ¿Elegidos para qué? Mientras mis amigos comenzaron a moverse hacia atrás, yo sabía que había pocas decisiones válidas en ese instante. La figura se volvió hacia mí, su mirada penetrante haciéndome sentir como si estuviera desnuda, cada pensamiento expuesto frente a ella. «¿Por qué temes a la verdad?», preguntó, y en su voz había un eco que resonaba familiar. Recordé todas las veces que había evitado las verdades dolorosas, los momentos en que, por amor, había cerrado los ojos a las acciones de otros. «Porque no sé si puedo afrontarlo», respondí, mi voz temblando. «¿Y si la verdad no es lo que temes, sino la reacción a ella?», replicó, haciendo que cada palabra se incrustara en mi ser. «¿Qué estás dispuesta a arriesgar, en nombre de tu libertad?». Miré a mis amigos, a mi esposo, y aunque el pánico se elevaba en mis venas, un nuevo tipo de claridad se abría paso. Mis elecciones definieron quién era, no las acciones de otros. Tal vez, ese era el verdadero desafío, reconocer mi valor para enfrentar lo desconocido, pero antes de que pudiera decidir, otra sombra emergió de la oscuridad que nos rodeaba, desatando un grito de advertencia. «Cuidado. No confíen en ellos». El guardia se lanzó hacia nosotros, pero era demasiado tarde. Las sombras se abalanzaron, y el entorno comenzó a desvanecerse a nuestro alrededor. La luz nos envolvió mientras los gritos resonaban, y un túnel de posibilidades se abría ante mí. El pánico se convirtió en determinación. En este torbellino de dudas y oscuridad, me di cuenta de que no solo luchábamos por la verdad, sino también por encontrar la fuerza que resumaba de nuestro amor y amistad. Podríamos sobrevivir a esto juntos, armados con nuestros lazos y nuestra voluntad. Entonces, justo cuando la oscuridad y la luz chocaron en un punto cenital, sentí una conexión fuerte. La figura resplandeciente miró una última vez, sus ojos llenos de sabiduría, y en ese momento supe que esta batalla era solo el comienzo. «No están solos. Esto apenas comienza», resonó su voz en mi mente, mientras una ola de energía me arrojaba hacia el abismo. El tiempo pareció desvanecerse en un vórtice de luz y sombras, y cuando finalmente recuperé el equilibrio, me encontré en un entorno diferente. Estaba rodeada de mis amigos, aún temerosos pero unidos en esta lucha que había comenzado a definirnos. La figura espectral había desaparecido, pero sus palabras resonaban dentro de mí: «No están solos». Miré a mi esposo, su rostro reflejaba estragos de preocupación y determinación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, y en su voz había una mezcla palpable de miedo y necesidad de respuestas. De repente, la revelación de todo lo que habíamos enfrentado se volvió abrumadora. «Aún nos queda una opción», respondí, sintiendo que una chispa de claridad comenzaba a encenderse en mi mente. «Si podemos encontrar ese núcleo del sistema del que hablaba el guardia, tal vez logremos desactivarlo y recuperar el control sobre nuestras vidas. No podemos permitir que otros dicten nuestro destino». Mis amigos miraron con mezcla de desconfianza y esperanza. La realidad de lo que estaban dispuestos a arriesgar caía pesadamente sobre nuestros hombros. «Lo haremos juntos», dijo mi amiga, el brillo de determinación en sus ojos emanando una luz cálida en medio de la fría oscuridad que nos rodeaba. Tomando una profunda respiración, avancé. «Recuerden, esto no solo trata de la verdad,
Se trata de romper las cadenas que nos han mantenido cautivos y enfrentar las sombras de nuestro pasado. Con cada paso que daba, el suelo se sentía más firme bajo mis pies, como si el peso de nuestras decisiones comenzara a diluirse, el camino se bifurcaba en una serie de puertas custodiadas por sombras inquietantes. Eran figuras del pasado que representaban nuestros miedos más oscuros, traiciones disfrazadas de amigos. No podemos mirar atrás, murmuré, guiando a mi grupo hacia la puerta central. La decisión que habíamos tomado estaba a punto de definirnos. Al entrar, la luz del lugar tomaba forma, revelando pantallas titilantes y documentos regados por doquier, todos aludiendo a nuestros secretos, nuestras elecciones cerradas. ¿Este es el núcleo?, preguntó mi esposo, la inquietud marcando sus palabras. Sí, aquí deberían encontrarse las respuestas que buscamos, contesté, destinada a abrir la conexión perdida. Al acercarme al ordenador central, presioné un par de botones sin saber del todo lo que haría. Apenas me preparaba para aceptar la verdad. Y, en un abrir y cerrar de ojos, comenzó a descargar una serie de datos. Todo estaba a punto de revelarse. Mientras veía las palabras deslizarse, sentí que el tiempo se detenía nuevamente. Había registros de decisiones, alianzas y secretos que habían conducido a la cadena de engaños. Mi respiración se aceleró cuando vi nombres que reconocía, amigos que creía leales. El dolor de esas traiciones me atravesaba, pero sabía que debíamos enfrentar ese dolor para sanar. Esto es lo que hemos estado buscando, murmuró mi amiga, atrapando mi atención. Aquí hay información que podría exponer todo. Sentí una mezcla de desesperación y resolución al saber que no éramos los únicos en este juego, había muchos más en la mira. Debemos exponer todo esto, reiteré, encontrando ánimo en nuestras conexiones. La verdad necesita ser liberada, incluso si duele. Esa verdad, aunque dolorosa, era la única manera de recuperar lo que habíamos perdido. Pero justo cuando comenzaba a creer que el futuro era nuestro para retomar, un sonido atronador resonó detrás de nosotros, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de figuras apareció, sus rostros inconfundibles. Eran las sombras que habíamos estado evitando, como ecos de nuestro pasado manifestándose en la realidad. Detrás de ustedes, ahora, grité, sintiendo la urgencia de proteger a quienes amaba, la sala se llenó de caos, la verdad convertida en un campo de batalla. Las sombras murmuraban, llenándonos de dudas sobre por qué habíamos llegado tan lejos solo para ser atrapados nuevamente. Pero, en aquel momento crítico, encontré la fuerza de cada elección que había hecho. Por todo lo que hemos vivido, no podemos dudar. Grité a mis amigos, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, supe que habíamos alcanzado un punto de inflexión. No se trata solo de nosotros, se trata de todos aquellos que han sido afectados por esta putrefacción. Con un último estallido de determinación, avancé frente a ellos, creadora de mis decisiones. Enfrenté a la sombra con la luz de la verdad, sintiendo cómo la energía comenzaba a desprenderse y desdibujar sus contornos. No estás sola, gritó mi esposo, uniéndose a mí en este acto de valentía compartida. En ese instante, las sombras comenzaron a retroceder ante la ferocidad de nuestra luz. Era, quizás, el poder que siempre estuvo dentro de nosotros, la conexión inquebrantable que había sobrevivido a todas las tormentas, cada grito, cada acción valiente se convertía en un destello que iluminaba la sala con la fuerza de nuestras verdades. Juntos, empezamos a desmantelar las inercias, rompiendo cadenas, viejas ataduras. Caímos, nos levantamos, lloramos, reímos, pero lo hicimos juntos. Finalmente, justo cuando creímos que habíamos vencido, quedó una verdad sobre la tableta de la computadora, un recordatorio lastimero. La libertad está en las decisiones que tomamos, y la liberación se encuentra en la aceptación del pasado. Asentí, sintiendo que habría que lidiar con los ecos del dolor, precisar el camino hacia el perdón. Cuando la última sombra se desvaneció, revelando un futuro claro, comprendí que cada herida podría dar paso a la sanación, una nueva oportunidad. Miré a mis amigos, con amor en mis ojos y enuncié, estamos aquí juntos, y eso es lo que importa. La verdad lo ha hecho posible, incluso con su carga. Ahora, avancemos hacia el mañana. La luz que había emergido de la verdad se extendía ante nosotros, en un nuevo amanecer que resplandece con la promesa de nuestra fuerza renovada. Con una última mirada hacia lo que habíamos superado, alzamos nuestras manos como si invocáramos el futuro. Juntos, podemos enfrentar cualquier sombra,